simpósio bariátrico do século XXI, promovido pelo Núcleo de Estudos de História da América Latina e pelo Instituto de Estudos Latino-Americanos. E, claro, com o apoio de várias entidades dentro da universidade. Temos o apoio do Programa de Pós-Graduação em História, que é representado pela coordenadora Eunice Modari. Temos o apoio da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, que é representado pelo Pró-Reitor Lauro Matei. Temos o apoio do Centro de Filosofia e Ciências Humanas, aqui representado pelo professor Paulo Pinheiro Machado. E temos o apoio do Departamento de História, cujo chefe de departamento está no concurso e não pode estar presente. E temos o apoio também do Instituto de Estudos Latino-Americanos, aqui representado pelo professor Paulo Capella. Mariátegui foi um escritor, um intelectual, um jornalista, um socialista, um anti-imperialista, né? Fundador e editor da revista Malta. E, como diz o Florestan Fernandes, um homem que teve a genialidade de produzir os 7 ensaios de interpretação da realidade peruana, que é o livro mais completo, segundo o Florestan, sobre o marxismo na América Latina. Portanto, Mariátegui continua presente nos dias de hoje. Dá para dizer que o Mariátegui realizou uma síntese dialética entre o universal em particular, o internacional e o latino-americano. Todos, eu gostaria de iniciar apresentando a professora Sara Duarte, que tive a honra, o prazer e a satisfação de conhecê-la em 2008, por conta do Simpósio Internacional dos 80 anos da obra maior de José Carlos Mariátegui, que foi os 80 anos de quando ele escreve os 7 ensaios de interpretação da realidade peruana. Fui convidado naquele momento para ir ao Peru e tive a honra de conhecer a professora Sara, que à época já coordenou os 100 anos de nascimento e redundou na função de toda a obra de José Carlos Mariátegui no Peru. Depois ela pode falar um pouco sobre isso. Depois, todos os processos de resgate, manutenção e continuidade do debate da obra e das ideias de Mariátegui, a professora Sara é a grande responsável, junto com Sandro Mariátegui Chiappe e outros intelectuais peruanos, em manter vivo a discussão e novos aportes ao pensamento de Mariátegui. Então, portanto, a professora Sara é professora na Universidade San Martín de Porres, Universidade em Lima, certo? E é a atual diretora da Cátedra José Carlos Mariátegui, que depois ela pode falar um pouco sobre. Centrarme en la conferencia, y como mañana va a haber una mesa redonda y va a haber la presentación del libro, yo prefiero dejar para mañana en la presentación del libro, porque este es el libro que ha hecho la Cátedra José Carlos Mariátegui. Quiero explicarles por qué el título, quiero explicarles cuáles han sido los objetivos y intervendremos en la mesa redonda. Entonces ahora no voy a referirme a la cátedra, voy a referirme a la ponencia, a la conferencia que yo tengo, que es Utopía y Educación en el Pensamiento de José Carlos Mariátegui. En efecto, estamos hablando de un hombre que se refirió a la educación desde fuera de la academia. José Carlos Mariátegui fue un autodidacta. José Carlos Mariátegui nunca fue a la universidad y José Carlos Mariátegui tuvo una posición en muchos casos bastante contraria a la forma como se impartía la educación en universidades, que eran la prolongación de la cultura, del modo de vivir y de todo lo que significa el colonialismo español luego de la independencia, que en 1821 se dio en el Perú, pero como saben solamente se conquistó en 1824 en la batalla de Ayacucho,
y en otro evento que es poco conocido, cuando los españoles 40 años después deciden que van a atacar el Callao, y es el combate del 2 de mayo de 1860, es decir, estamos hablando casi de 100 años de una serie de movimientos para la independencia. Yo quiero empezar a hablar sobre todo, porque ¿para qué la educación? ¿A dónde dirigimos la educación? La educación es una de las piedras fundamentales de la construcción de la nación. Y José Carlos Mariátegui lo dice expresamente en los 7 ensayos, cuando vincula la construcción de la nación con la cuestión agraria y la emancipación del indio, que en el caso del Perú es absolutamente, en la tesis de Mariátegui, indispensable, y así lo dice. La cuestión indígena arranca de nuestra economía, tiene sus raíces en el régimen de propiedad de la tierra. Cualquier intento de resolverla con medidas de administración o políticas cortas o con métodos de enseñanza coloniales constituye un trabajo superficial, subjetivo, que no colaborará con la construcción de la nación. Señala además que mientras para otros el indio significa un obstáculo en la construcción del nuevo Estado moderno después de la independencia, para Mariátegui dice que es el comienzo. Sin esto no hay independencia, no hay construcción de nación. Es decir, estamos hablando de una visión totalmente contrapuesta a lo que los estudios habían hecho hasta este momento. No olvidemos que la Universidad de San Marcos en el Perú se fundó hace 462 años y que nosotros tenemos una trayectoria académica muy fuerte, sobre todo en los siglos XVIII y XIX. Él no se está oponiendo a una universidad que viene desde 1821, él está oponiéndose a un sistema. Él dice además respecto de cómo una nación, como una educación está en la construcción de esta nación que él quiere, cuando dice que esto no es posible si se consideran razas inferiores a algunas razas, y dice: el vasto genocidio de los indios en las primeras décadas de la colonización no fue causado principalmente por la violencia de la conquista, ni por las enfermedades que los conquistadores portaban, sino porque tales indios fueron usados como mano de obra desechable y forzados a trabajar hasta morir. Situación que no cambió con la independencia, y que no solamente no cambió con la independencia, sino que hay que referirse que la reforma agraria se hizo en el Perú en 1968. Hasta 1968 los señores feudales, los señores, por ejemplo, había un propietario de grandes tierras en el Cusco, el señor Romanville, que en la época del fascismo, cuando los indios no levantaban la mano, cuando él pasaba, les cortaba la mano. Esto en 1945. Estamos construyendo, dice Mariátegui, estamos construyendo un país sobre los inertes estragos indígenas y los aluviones de la civilización occidental. La conquista española destruyó el Perú autóctono, frustrando la única peruanidad que ha existido, al extirpar del suelo y de la raza todos los elementos vivos de la cultura indígena. Los descendientes de los conquistadores y los colonizadores constituyen el cimiento del Perú actual, y la independencia realizada por esta población criolla no significó la independencia del Perú en su totalidad. Por ello, la solución del problema del indio debe ser solución social, y ellos deben ser sus propios realizadores. La esperanza indígena, señala, es absolutamente revolucionaria.
La tarea pendiente es pues construir una nación que abarque a todos los peruanos en igualdad de condiciones de desarrollo, con justicia social y equidad, lo que significa comprender nuestra historia y nuestra cultura, asumiendo que la cultura es uno de los bastiones más importantes del poder. La burguesía, señala Mariátegui, es fuerte y opresora, no solo porque detenta el capital, sino también porque detenta la cultura. La cultura es uno de sus principales y uno de sus sustantivos instrumentos de dominio. Fíjense lo que él dice, uno de los sustantivos instrumentos de dominio. Requerimos pues una educación que al transmitir conocimiento transmita los valores de nuestra cultura y de nuestra historia, que incorpore la comprensión del otro y que se convierta así en una forma privilegiada de lucha contra la pobreza y el hambre, una herramienta eficaz para la promoción del pluralismo cultural y contra toda forma de discriminación. Es en esta perspectiva que se inscribe la conferencia que voy a dar. Voy a empezar a ver cuáles fueron los cimientos constitutivos del discurso de Mariátegui. La reforma universitaria de 1918 en Córdoba tuvo una notable influencia en América Latina, no solo en lo que respecta a la autonomía universitaria y el cogobierno como forma de democratizar las universidades, sino porque hizo suyos los postulados de los llamados maestros de la juventud en el primer Congreso de Estudiantes realizado en México en 1925. Nos referimos a José Martí, a José Vasconcelos, a José Enrique Rodó, a Miguel de Unamuno, a José Ingenieros, a Alfredo Palacios y Manuel González Prada, entre otros. José Martí señalaba certeramente: la universidad europea ha de ceder a la universidad americana, mientras que Manuel González Prada reclamaba una atención mayor para los indígenas postergados y explotados desde la conquista española. Mientras que en México, José Vasconcelos advertía el inicio de una nueva etapa en la historia y decía: comencemos haciendo vida propia y ciencia propia. Vida propia, ciencia propia. Y José Enrique Rodó en Uruguay oponía la lógica del utilitarismo norteamericano y el idealismo y la fuerza de la juventud. Yo creo ver expresada en todas partes la necesidad de una activa revelación de fuerzas nuevas. Yo creo que América necesita grandemente su juventud, señala en su célebre libro Ariel. Influyó también Manuel Ugarte, precursor de las ideas socialistas en el Perú. Es este pensamiento que recoge el manifiesto de la Universidad de Córdoba, publicado en la Gaceta Universitaria el 21 de junio de 1918. Llamamiento a la juventud argentina de Córdoba, a los hombres libres de Sudamérica, decía en la primera página. Hombres de una república libre, acabamos de romper la última cadena que en pleno siglo XX nos ataba a la antigua dominación monárquica y monástica. Hemos resuelto llamar a todas las cosas por el nombre que tienen. Córdoba se redime. Desde hoy contamos para el país una vergüenza menos y una libertad más. Los dolores que quedan son las libertades que faltan. Queremos no equivocarnos. Las resonancias del corazón nos los advierten. Estamos pisando sobre una revolución. Estamos viviendo una ola americana. Fueron hitos importantes, además, para Mariátegui, el debate que surge, que es un debate intenso, que es interesante de trabajarlo, de estudiarlo, a raíz de la reforma universitaria, con la creación de las federaciones estudiantiles que se empiezan a dar en toda América Latina, hasta el primer Congreso de Estudiantes en México en 1921.
que da origen en este momento esta federación a la Federación Internacional de Estudiantes por primera vez en América Latina, ¿no? En 1925 es que tiene lugar el primer Congreso de Estudiantes Iberoamericanos, también en México, y en 1937 se organiza el primer Congreso Latinoamericano de Estudiantes en Santiago de Chile. A partir de ahí, y por la crisis europea y por lo que esto significaba en América Latina, este poderoso movimiento de estudiantes sufre un quiebre, digamos. Hasta la década del 60 no hay más reuniones. Pero estamos hablando de una década que es la década del 20, la de Mariátegui, es la década de la posguerra, es la década del triunfo de la Revolución Rusa. En México caen asesinados Pancho Villa y Emiliano Zapata. Sandino lucha en Nicaragua. Gandhi se prepara a liberar la India y los fascistas marchan a Roma. En el Perú, las intensas jornadas obreras por las 8 horas dan lugar a la organización proletaria. Surgen corrientes literarias y artísticas de expresión genuinamente nacional, y José Carlos Mariátegui irrumpe en el escenario nacional con su proyecto socialista. Las mujeres se cortan los cabellos, se despojan de los largos trajes, son los años del surrealismo, de la Quimera de Oro de Chaplin y el acorazado Potemkin de Eisenstein. En el Perú, en esta década, es heredera, y es importantísimo de dónde viene esta década del 20 para poder comprender, de las primeras décadas de la República, que en el Perú están fuertemente signadas por la presencia del partido civil en el poder, en lo que aquello que se llamó República Aristocrática, como la definiera nuestro historiador Jorge Bassado. Paralelamente a esta república aristocrática, es un periodo de intensas movilizaciones obreras en demanda de mejores salarios, pero también en demanda de las 8 horas, coincidiendo además con el auge enorme que se produce en el Perú de las inversiones en el sector agroexportador y minero. En ese momento, la educación figura en el centro del debate entre Alejandro Destua y Manuel Vicente Villarán. Destua es una de las figuras mayores de la historia de la filosofía peruana, cuya obra culmina en una suerte de aristocratismo a juicio de Salazar Bondi. Y para Mariátegui él representa la reacción del viejo espíritu, más o menos ornamentada de idealismo moderno. Su preocupación estuvo orientada a la educación de las clases elevadas o dirigentes, es decir, a la educación de la élite, que no era otra que la del privilegio hereditario. Destua, dice Robert Paris, definía una pedagogía de la libertad y cita Mariátegui: libertad interior, libertad moral, libertad estética es lo que constituye el contenido de la educación, un programa que no habría repudiado el neohegelianismo italiano. Mientras que la denominada corriente norteamericana, estas son las dos grandes corrientes que se están produciendo antes de la irrupción de Mariátegui, que también es llamada positivista, pragmática o práctica, que estuvo representada por Villarán, postulaba una educación profesional, científica, impulsó la reforma de educación del 20, hizo una comisión para asesorar al gobierno y buscó el mejor asesor que él consideraba para la educación peruana, al jefe de la misión norteamericana, un señor Edwin Barr, que fue el que le dijo a este señor cómo tenía que ser la educación en el Perú. Esto es lo que hay, estas dos corrientes, las dos absolutamente
tendientes a una educación elitista. Esto es lo que hay hasta Mariátegui. Mariátegui, que ingresa a trabajar de Alcanzarrejones, es algo muy humilde, si quieres. Empieza a escribir en el 1912, 1914. Yo mañana explicaré los escritos llamados de la Edad de Piedra o los escritos juveniles. Tengo un libro que se titula José Carlos Mariátegui, una visión de género, que toca esta parte, a la que no tiene lugar en esta conferencia, porque solamente estoy diciendo que él va radicalizando o va ampliando su panorama y ya empieza como un cronista hasta de cuestiones hípicas, y ya empieza en el 1918 y en el 1919 a apoyar las intensas luchas obreras que se estaban produciendo en el Perú. Y además publica no solamente en El Tiempo y La Razón todo su apoyo y una serie de trabajos sobre la reforma de Córdoba, sino que además funda en este momento dos periódicos, que es Labor y la Razón. Entonces él en este momento, entre 1919 y 23, no solamente se produce, y esto es un hecho importantísimo para comprender el discurso de Mariátegui a partir de 1924, porque no solamente se producen movilizaciones obreras, sino que, oh sorpresa, se empiezan a producir enormes movilizaciones indígenas. En 1780 se produjo el levantamiento de Tupac Amaru, y fue liquidado durante 3 años con uno de los métodos más bárbaros que podemos explicar, porque incluso hasta no solamente se liquidó la insurrección, sino se liquidó para que no quede semilla de esta mala raza, tal como decía el informe oficial. Se liquidó hasta la segunda generación. En 1783 no había una persona más de ninguna familia, de ninguno de los que había combatido en la Comisión de Dirección Revolucionaria de Tupac Amaru. Los indígenas no volvieron a levantarse hasta entre 1919 y 23, y eso también es importantísimo en el pensamiento de Mariátegui. Los levantamientos fueron en su mayor parte ataques a las haciendas, precedidos de litigios judiciales contra los terratenientes. Entre 1921 y 1924 se realizaron congresos indígenas por primera vez en el Perú. También las mujeres iniciaron su lucha y participaron en diferentes procesos, tanto sindicales, del anarcosindicalismo, como en los movimientos. Es decir, estamos hablando de un clima de intenso debate y de una gran efervescencia social que marca el discurso de Mariátegui sobre la educación. Además, ustedes saben que en 1929 José Carlos Mariátegui viaja a Italia, donde permanece hasta finales del 23, y es acá en Italia donde la influencia de Sorel, de Gobetti y de Gramsci es importantísima en su concepción de lo que va a ser su discurso sobre el socialismo, pero no solamente sobre el socialismo, sino sobre la función de la cultura, la función revolucionaria de la literatura y la función esclarecedora de la historia. Mariátegui le consagra a la educación el cuarto ensayo de los 7 ensayos, titulado El proceso de instrucción pública, conformado por 6 acápites: la herencia colonial y las influencias francesa y norteamericana, la reforma universitaria, ideología y reivindicaciones, política y enseñanza universitaria en América Latina, la Universidad de Lima, reforma y reacción e ideologías en contraste. El otro trabajo importante para todo lo que se refiere a educación de Mariátegui es el libro Temas de Educación,
que recoge toda las 24 artículos, son 24 artículos escritos por Mariátegui entre el 23 y el 29. Ambos constituyen la herencia bibliográfica básica de este trabajo y de cualquier trabajo sobre Mariátegui. Quiero decirles también que Mariátegui muere de 36 años en 1930. Él es un hombre que solamente publica 2 libros antes de morir, que es Escena Contemporánea y los ensayos. Toda la obra de Mariátegui ha sido publicada por sus hijos recién a partir del 37-38, porque hubo un golpe militar en el año 30 y todos los partidos fueron declarados ilegales. Entonces, a partir del 40 es que todo lo producido, los 20 volúmenes, más las obras completas, es una producción posterior. Mariátegui no escribió un libro que se titula Temas de Educación. Se han reunido todos los trabajos sobre temas de educación para este libro y es al que estoy refiriendo. Hay 3 aspectos que consideramos claves en el análisis de la educación realizado por Mariátegui en los 7 ensayos y que cobran particular vigencia en la actualidad. Una educación que no excluye al indio, una educación vinculada a la realidad socioeconómica del país y una educación abarcadora. Todo lo cual conforma una visión distinta de la modernidad en América Latina. En ese sentido, la obra de Mariátegui significa la expresión de una nueva conciencia nacional afirmada en un movimiento de renovación. Fundó en el Perú un espacio textual de reflexión sobre una entidad peruana moderna. Su propuesta política conjuga, por un lado, la cultura occidental, en particular el marxismo, y por otro, la cultura andina. Encuentro que constituye la matriz básica de su pensamiento y la visión de una modernidad diferente. Una modernidad en la que equidad y justicia existan para todos. Una modernidad que también propugne el desarrollo de la literatura, la estética y el arte como condiciones de liberación del ser humano. Inicia su estudio situando la historia de la instrucción pública en el Perú con 3 líneas de influencia: la española, la francesa y la norteamericana. De estas, la herencia española es la de mayor dominio producto de la colonización, donde primó una educación fuertemente arraigada a un concepto eclesiástico, una enseñanza excluyente, privilegio de una casta que marginó a los indios y mestizos. En su intento por formular una política de educación nacional orientada a toda la población, sin exclusiones en razón de etnia o clase, Mariátegui afirma que la educación en el Perú, cito, no tiene espíritu nacional, tiene más bien un espíritu colonial y colonizador. Cuando en sus programas de instrucción pública el Estado se refiere a los indios, no se refiere a ellos como a peruanos iguales a todos los demás, los considera como una raza inferior. La República no se diferencia en este terreno del virreinato. Sin embargo, no se trata de una herencia cultural o intelectual solamente. Es ante todo una herencia económica, es una herencia social, puesto que una educación elitista solo es posible si existe una economía de grupos y capas privilegiadas. El problema de la enseñanza se convierte así en un problema económico, en un problema social, y esta es una contribución fundamental de Mariátegui. Tal como apunta Alberto Tauro en prólogo de temas de educación, cualquier esfuerzo tendiente a solucionar aisladamente los problemas de la educación será artificioso y precario, porque la naturaleza de sus causas no es solo educacional,
y así los moldes de la educación deben adecuarse al carácter de la economía de un país. La crisis de la educación es reflejo de una crisis estructural de la sociedad. La educación que propugna, cierro comillas, ¿no? La educación que propugna Mariátegui forma parte de la tarea de crear un Perú nuevo dentro de un mundo nuevo. No es un asunto aislado de la sociedad ni de su evolución económica, y este es precisamente, escribe Mariátegui, el mayor error que han cometido muchos reformadores al pretender implantar métodos idealistas basados en una doctrina exclusivamente pedagógica. Sus proyectos, dice Mariátegui, han ignorado el íntimo engranaje que hay entre la economía y la enseñanza y han pretendido modificar esta sin conocer las leyes de aquella. Cierro la cita. Por ello enfatiza la necesidad de analizar y pensar la educación en un contexto socioeconómico y político. En esta perspectiva, los acuerdos adoptados en la Convención Internacional de Maestros de Buenos Aires traducen para Mariátegui en este momento un nuevo ideario, porque defienden una educación vinculada a principios de fraternidad y de solidaridad basados en, cito, en una más justa distribución de la riqueza entre los hombres. Fin de la cita. Todo lo cual afirmará la alianza de los maestros con los trabajadores manuales que luchan por un programa de justicia social y económica y reclaman la democratización efectiva de la enseñanza. En consecuencia, considera necesario que la reforma de la educación comprenda los estudios primarios y a los maestros primarios, que son los que tienen una labor más abnegada, pero un salario más bajo, como sucede actualmente y continúa sucediendo actualmente en el Perú. Uno de los más bajos salarios es de los maestros de educación primaria. Miren si le daremos alguna importancia a la formación de los niños, mal pagando maestros que tienen que salir después del colegio a otros trabajos, que no se preparan y que definitivamente están cansados en el momento que empiezan las clases. Esos son los maestros que están formando a nuestros niños. Y todas las movilizaciones y todas las luchas no se ha conseguido hasta el día de hoy que esta situación se modifique. Han aumentado algo, ya no es este salario de vergüenza, ahora es un salario de pobreza también. Además, los maestros primarios, dice Mariátegui, que también es una realidad para el Perú, no sé si para Brasil, pertenecen a los estratos más pobres de la sociedad, mientras que los maestros universitarios, y él está contra una educación elitista, gozan de los mayores privilegios, son considerados, son respetados. Sin embargo, dice Mariátegui, el maestro primario es quien forma a nuestros hijos. Y sin embargo, dice, el profesor de la, abro comillas, el profesor de la universidad es al mismo tiempo literato político. Todos quieren mucho tiempo para hacer política, para ser literatos, además de ser profesores, lo cual no está bien, no está mal, perdón. Él dice, la docencia secundaria universitaria, tanto por su función como por su estructura, tiende a crear una burocracia conservadora. Esto en los profesores universitarios no es tanto, porque los profesores universitarios, al ser literatos o políticos, están también contribuyendo a un cambio que en algún momento veremos. Educación sin exclusiones y de carácter nacional que requiere una escuela única, sostiene Mariátegui. Es en la enseñanza única donde se resuelven y se condensan todas las otras tendencias de adaptación de la educación pública a las corrientes de nuestra época, porque es consustancial con una democracia social que permita que todas las personas sean libres y tengan los mismos derechos en el acceso a la educación y a la cultura. La fórmula, dice Mariátegui, educación gratuita, laica y obligatoria, es para Mariátegui, es para él una receta del viejo ideario demoliberal burgués.
una fórmula que en sí misma dice y vale poco. Primero porque se trata de una cuestión que no está planteada en los mismos términos en varios países de América Latina, donde la religión mantiene intacto su dominio en la enseñanza. Y cito Mariátegui, y por consiguiente ahí no se trata de extender la enseñanza laica, sino de adoptarla. O sea, de empeñar una batalla que puede conducir a la vanguardia o concentrar sus energías y sus elementos en un frente que ha perdido su valor estratégico e histórico. Mariátegui indica a George Sorel como uno de los pocos que denunciaron la mediocridad de la moral laica, carente, comillas, de los elementos espirituales indispensables para crear caracteres heroicos y superiores. Y sin embargo, dice Mariátegui, no satisface la necesidad del absoluto que existe en el fondo de toda inquietud humana. No da una respuesta a ninguna de las grandes interrogantes del espíritu. Tiene por objeto la formación de una humanidad, sí, laboriosa, y dice Mariátegui, sí, laboriosa, pero también mediocre y ovejuna. No sé si al término se conoce ovejuna, es sumisa, que sigue el rebaño, que sigue a los más fuertes. Tampoco le confiere Mariátegui una gran importancia a la libertad de enseñanza, porque tal como estaba planteada en la década del 20, coinciden en su defensa por diversos caminos, dice Mariátegui, los custodios hieráticos de la tradición y no pocos caballeros andantes de la utopía. Sostiene que la verdadera educación de la enseñanza tiene que ser emprendida por el Estado en la construcción de una nación. La educación está relacionada, vinculada, es fuente, es base de la construcción de una nación. Por consiguiente, la otra cosa que él dice es que el Estado, cualquiera que éste sea, no puede renunciar a la dirección y al control de la educación pública. Es absolutamente imposible. Por la sencilla razón que el Estado es el órgano de la clase dominante y tiene, cito Mariátegui, por ende la función de conformar la enseñanza con las necesidades de esta clase social. Entonces, cierro comillas. Entonces, ¿de qué libertad de enseñanza estamos hablando? Para Mariátegui, uno de los hechos que expresaba mejor el surgimiento de una nueva conciencia nacional es el movimiento de renovación que se estaba firmando con los maestros. En ese periodo de la década del 20, los maestros empiezan a crear un propio sindicato, que ahora le contaba a Elvis, que lamentablemente este gran y poderoso sindicato peruano, que hizo retroceder y hizo muchos avances y cosas importantes, apoyó a un gobierno, y al apoyar el gobierno sufrió las consecuencias cuando este gobierno no cumplió con lo prometido en la campaña y se desmorona también el sindicato, lo cual es una cosa a nivel de lo que es el sindicalismo en el Perú dramática. Nosotros hemos sufrido dos caídas enormes del movimiento obrero. El primero es la Central General de Trabajadores del Perú, fundada por Mariátegui en 1928, que cuando colapsa la Unión Soviética, colapsa la CGTP, porque estaba muy relacionada con el Partido Comunista y recibía un apoyo, muchos apoyos del Partido Comunista. Al colapsar la Unión Soviética y los partidos comunistas, la central no se sostuvo, sino en una forma que existe, pero que no puede paralizar el país, como si paralizamos el país para votar la dictadura de Morales Bermúdez. El país, bajo la dirección de la CGTP, paralizó y tuvo que caer Morales Bermúdez y tuvo que llamar en 1979 a la Asamblea Constituyente y las elecciones democráticas en 1980. Esta CGTP no puede paralizar nada.
absolutamente mal. Y los maestros escribieron apoyo a Humala en el momento en que él se presentaba como uno de los transformadores de lo que podía pasar en este momento en el Perú, y al no producirse colapsa también este sindicato de los maestros, ¿no? Entonces, en el momento que él escribe Mariátegui, es en la década del 20 donde sí está apoyando este germen, y quería explicar todo esto para que comprendan por qué él dice que una de las cosas más importantes que estaba sucediendo es la sindicalización de los maestros, porque en ese caso podían hacer una fuerza para incorporar a la educación una serie de factores indispensables. Mariátegui dice además, porque no está de acuerdo con la forma de educación universitaria que se estaba produciendo hasta ese momento. Desde su origen, la historia de la universidad tiene como común denominador su falta de vinculación con la realidad nacional y con las aspiraciones del país, señala Mariátegui citando el libro La vida universitaria de Víctor Andrés Belaúnde. Pero advierte que la investigación de Belaúnde en este libro no podía ir más allá, en razón de sus vínculos con la burguesía, y que solo se detenía en la constatación sin buscar las razones profundas. O sea, efectivamente, que es un gran educador y es muy respetado, llega solamente a Belaúnde en este libro, llega a señalar los problemas, pero nada más, no va más allá. Y es por eso que Mariátegui dice que no va más allá, porque no puede ir más allá, en razón de sus vínculos con la burguesía. Más aún, tenía que contentarse con explicárselo como la consecuencia de un triste destino. Belaúnde dice que es un triste destino esta educación excluyente, pero bueno, no hay otra alternativa, es algo que la historia, en fin. Hasta el surgimiento del movimiento estudiantil, la universidad pues permaneció dominada, por eso es que es importantísimo por qué Córdoba influye de la manera que influye en Mariátegui, porque hasta el surgimiento del movimiento en Córdoba, la universidad y el movimiento estudiantil permanecían dominados por el espíritu de la colonia. Y fue solo gracias a estas intensas jornadas que el gobierno reconoció su autonomía en el Perú, estoy hablando bajo el rector Manuel Vicente Villarán. Estamos hablando que recién en el Perú, en 1924 a 25, se reconoce la autonomía, y esto es influencia, por supuesto, de todas las movilizaciones de los estudiantes en Córdoba, pero además de las intensas movilizaciones obreras, pero además de la conformación de las federaciones estudiantiles y además las movilizaciones indígenas. El nacimiento de una corriente socialista, la adhesión a la socialización de la cultura y el nuevo ideario educacional sobre los maestros expresado en publicaciones que aparecieron en ese momento en Lima y en provincias, constituyen para Mariátegui el nacimiento de una conciencia nueva, surgida al calor de las luchas y no derivada de reformas técnicas. Esto es otro aspecto que hay que tener muy importante en Mariátegui. Ninguna reforma que venga del Estado, ninguna reforma de las comisiones, ninguna de estas reformas técnicas tienen para Mariátegui la condición de subvertir, de cambiar, de transformar. Lo que sí tiene esta virtud, y también es un anhelo, es las movilizaciones, que son las movilizaciones. Cita los aportes fundamentales, por eso, del Congreso de los Estudiantes en el 21. Él para Mariátegui, no solamente Córdoba, pero esta cita, esta gran e importante reunión de los estudiantes de 1921, para él es el comienzo del cambio de la educación, no solo en el Perú, en América Latina. ¿Por qué? Porque los estudiantes acuerdan, entre los acuerdos que adoptan está la autonomía universitaria,
la reforma del sistema docente mediante el establecimiento de la docencia libre y por consiguiente de la asistencia libre de los alumnos. También la revisión de los métodos y el contenido de los estudios y la extensión universitaria como medio de vinculación de la universidad con la vida social de cada país. Esto que los estudiantes consiguen, todas las federaciones de estudiantes en 1921 en México, se va a convertir en tanto en los 7 ensayos, en el capítulo dedicado a educación, como en todos los trabajos, en el punto básico del programa del cambio de educación de Mariátegui. Y el ejemplo más representativo de esta vinculación fue la creación de las universidades populares. Uno de los episodios de dice Mariátegui sobre las universidades populares, uno de los episodios de la revolución intelectual que actualmente se cumple, uno de los más importantes procesos concebidos hasta el momento, en contrapuesta o contraponiendo los tímidos tanteos de esto que se llama de extensión universitaria. Es el movimiento estudiantil en América Latina, es este poderoso movimiento de esta década que permite que haya este cambio. De la universidad han salido en todos los países latinoamericanos grupos de estudiosos de economía y sociología que han puesto sus conocimientos al servicio del proletariado en las universidades populares, dotando a en algunos países de una dirección intelectual de la que antes había carecido por completo. Finalmente, los propagandistas y fautores más entusiastas de la unidad política de América Latina son, en gran parte, los antiguos líderes de la reforma universitaria, conservando así su vinculación continental con otros signos importantes de esta nueva generación que se da, que se produce en América Latina. Las universidades populares en el Perú, por ejemplo, funcionó la Universidad Popular en el distrito de Vitarte, que es un distrito que está fuera de Lima, digamos en una zona conurbada. Y fue muy importante porque las mujeres que participaron, por ejemplo, en la revista Mauta, que es la gran revista fundada en 1926 por Mariátegui, y al fundar la revista es bien claro al decir, esto no es una diversión, no estamos acá a publicar, tiene una orientación e inscribe su nombre, un solo nombre, el más grande, el único, socialismo. Vamos ahí. No vamos a otra parte. Estas universidades populares, ¿quiénes enseñan en estas universidades populares? Mayra Portal, una gran poeta peruana, una de las fundadoras del APAR, que después en el 48 renuncia, Ángela Ramos, Carmen Sacco, por supuesto que Mariátegui, todos los grandes escritores fueron en estas universidades populares donde se reunían los fines de semana fundamentalmente los obreros que a veces no habían terminado ni la primaria ni la secundaria, escuchaban por primera vez las enseñanzas. Y por ejemplo hay algunos líderes sindicales que han escrito sus vidas, que empezó ahí empezó en las universidades populares, no solamente su propia vida, empezó su amor a su país, el entendimiento de qué era el Perú, este país complicado, qué era, quiénes éramos, ahí con José Carlos Mariátegui en las universidades populares, que es el contrapuesto a estas universidades elitistas de la burguesía, que como dice él puede egresar buenos técnicos, muy buenos profesionales, pero también sumisos sobre todo al sistema. Mariátegui en una de las conferencias de la Universidad Popular dice, lleva como en un curso, y esto accedí a través de que Mariátegui, Sandro Mariátegui, el hijo mayor
me ha entregado como directora de la cátedra toda la documentación, todas las fotos. Así que un día voy a venir y les voy a pasar todo eso, es interesantísimo. Pero pueden entrar también de www.catedramariatti.com y están todos sus libros, todas sus fotos. No en el 100%, pero bastante. Entonces, volviendo al tema, dice Mariátegui en una conferencia que da en las escuelas populares. Él dice, quiero un trabajo sobre lo siguiente. La proclama de Córdoba anunciaba en 1918 la última cadena que nos ataba a la antigua dominación monárquica y monástica. Entonces pone estas frases, dice, creemos no equivocarnos la resonancia del corazón, lo que antes les leí, no advierten. Estamos empezando en otro momento, estamos iniciando otra etapa. Es curioso, dice Mariátegui, que muchísimas veces encontró que que la respuesta de los obreros no solamente era una respuesta que hacían su tarea, una respuesta intelectual. Ninguna conferencia, ninguna disertación, ninguna idea se sostiene solo por la racionalidad, sino hay emoción. Y la emoción es que tengas convicción de lo que tú dices. Y la convicción de Mariátegui era tan al expresar que los obreros lloraban. Por algunos, claro, seguramente no lloraban todos. Y él cuenta en una de las conversaciones que tuvo con César Miró, cómo al explicar lo que fue el imperio de los incas, 5.000 años de formación, tantas culturas, todo el territorio de América Latina, 2-3 siglos de exterminio, un siglo de extirpación de las idolatrías, proyecto. Estudien y lean lo que es el proyecto de la extirpación de las idolatrías. Es impresionante. Cómo los obreros entendían en ese momento su amor por el Perú, y de ahí emergieron y salieron varios dirigentes. Requerimos pues una educación que transmita los valores, la historia de nuestro país, que incorpore además elementos que ya en este momento están, por ejemplo, en incorporación lentamente en el Perú. Por ejemplo, ustedes saben que de 30 millones de habitantes en el Perú, 7 millones hablan quechua, también español, pero su idioma es quechua. El quechua fue prohibido cuando Tupac Amaru fue vencido, entonces el quechua se habló ocultamente. Mi padre escribió en 1957 el primer diccionario quechua y la primera gramática quechua, porque entendieron con los intelectuales de ese momento que no es posible que puedan entenderse este mundo blanco y limeño o de la costa con el Ande si no se conoce la lengua. Y en este momento este libro, bueno, mi papá murió hace muchos años, pero está como en 15 ediciones y está adoptado. Pero en el momento que salió en el 57, que Sandro Mariátegui tuvo, que le contaba ahora a Elvis, de verdad fue el que le publicó el libro, porque mi papá había hecho el prólogo para el libro de Mariátegui, pero Peruanicemos el Perú. En ese momento todo dijo, ¿cómo te ocupas del quechua? O sea, era una pérdida de tiempo ocuparse del quechua en ese momento. Y solo cuando Sebastián Salazar Bondi, otro de nuestros grandes escritores, publicó en El Comercio, que es el libro yo vivo con los libros, que es el periódico de la burguesía, un artículo hermoso que se titula Un diccionario, una nación, y donde menciona a Mariátegui en el intento de convertir una educación que no sea excluyente en términos de clase, ni de etnia, ni de género. Muchísimas gracias.